Estamos en esta serie que se llama Unidos en la Fe, Unidos en la Fe. Y hoy quiero hablar acerca de la física de la fe. Eso suena como raro para algunos, pero tiene un sentido. Espero que me tengan paciencia, la física de la fe. Pero primero tengo que hablar de qué es la física. La física es la ciencia que estudia los conceptos fundamentales de la materia, la energía, el espacio, el tiempo y la relación entre ellos. ¿Entendieron? Como que eran malitos en física en el colegio, ¿verdad? Bueno, en unas palabras más sencillas, la física busca entender cómo funciona el universo. Eso es lo que hace la física, entender cómo funciona el universo, no solamente de qué está compuesto el universo, sino cómo funciona el universo. Por eso es una materia tan interesante. Y la física usa una herramienta para lograr eso, y es una herramienta que es muy común a nosotros los seres humanos, y es hacernos preguntas. ¿Cuántos recuerdan a Newton y Isaac Newton? Es el padre de la física clásica, y la historia dice que él estaba sentado debajo de un árbol y vio que de pronto la manzana se cayó al suelo, y no dijo como diríamos nosotros, ve, se cayó, sino que empezó a hacerse preguntas, como, ¿y por qué se cayó? Claro, nosotros responderíamos, porque estaba madura. ¿Ya? Pero él preguntó, bueno, pero ¿por qué no, cuando se desprendió, no cogió para arriba? Porque ahora parecen preguntas muy tontas, pero las preguntas tontas a veces son las más importantes, y es, bueno, ¿y por qué cayó como cayó? ¿Por qué no cayó así? ¿Verdad? ¿Por qué cayó así en línea recta? Y se empezó a preguntar todo eso. Cuando hablamos de la fe, también nosotros deberíamos hacernos preguntas. ¿O no se hace usted preguntas? También la fe se hace preguntas, o deberíamos hacernos preguntas respecto a la fe. Así como la física está acompañada de preguntas, de cuestionamientos, de dudas, la fe también la fe siempre está acompañada de preguntas. ¿Y por qué no? De dudas. Porque preguntarnos y dudar es una característica de nosotros los seres humanos. En muchas iglesias las preguntas y las dudas no son bienvenidas. Es más, no son toleradas. En muchas iglesias no les gusta que la gente haga preguntas. Hoy nos preguntamos, como lo habría hecho Newton, ¿cómo funciona la fe? Newton se preguntó, ¿cómo funciona el universo? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo funciona la fe? Y necesitamos sondear, preguntar, luchar y explorar la fe. Todos deberíamos aprender a cuestionar nuestra fe, porque a través de las preguntas desarrollamos una fe más madura. Si hay algo que yo he querido hacer durante esta serie Unidos en la Fe, es tratar de que avancemos un poquito en el desarrollo, en la madurez de nuestra fe. Porque me temo, yo conociendo muchos, a la mayoría de ustedes en su peregrinaje espiritual, muchos de ustedes todavía tienen una fe muy infantil, muy precaria, y necesitamos madurar nuestra fe. Muchas personas religiosas ven las preguntas y las dudas como amenazas. Si la gente hace preguntas, no. ¿Saben a quién no le molestaban las preguntas? A Jesús. A Jesús no le molestaban las preguntas de las personas. Es más, Jesús utilizaba las preguntas como un método para enseñar. Por eso preguntémonos con sinceridad. ¿No ha tenido usted momentos en que piensa, ¿de verdad todo eso que dice la Biblia es cierto? ¿De verdad todo eso que hablan acerca de Jesús, debo creerlo así como está? ¿De verdad? Porque es que a veces me parece que no tiene sentido.
es que pasa que nos acostumbramos a escuchar tanto estas historias y estas enseñanzas de la Biblia que no se nos hace raro. Pero a veces nos detenemos y nos parece que eso es como extraño. ¿De verdad eso fue así? ¿De verdad es así? Hay un texto en los evangelios donde encontramos a personas como usted y como yo haciéndose preguntas. Preguntas acerca de Dios, de la fe. Preguntas como, ¿de verdad eso es cierto? ¿Debo creer eso? ¿Y por qué lo debo creer? ¿Por qué debo confiar en él? Es un texto largo y hasta confuso, pero nos va a ayudar a entender cómo funciona la fe, cómo se desarrolla la fe. Jesús ha alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y luego ha dicho a sus discípulos, vayan al otro lado del lago y yo los encuentro después. Y luego Jesús ha caminado sobre las aguas. Y la gente, al darse cuenta que Jesús ha pasado al otro lado, también van a buscar a Jesús. Y allí encontramos en Juan capítulo 6, y si usted tiene Biblia, si es un buen cristiano que viene a la iglesia con Biblia, en Juan capítulo 6, a partir del versículo 24, téngalo abierto porque vamos a leer todo esto muy largo. Dice que en cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste allí? Rabí significa maestro. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Y como ven, como tantas veces Jesús no se queda en la pregunta que la gente le hace, oiga, ¿cómo llegó aquí? Sino que va directamente al corazón de las personas, a lo que realmente hay en el corazón de las personas, y Él les dice, están aquí por comida. ¿Por qué más querrían seguir a Jesús si se acaban de pegar un banquete gratis? Y hasta sobró comida. Y tal vez también podríamos preguntar nosotros hoy, ¿por qué más buscamos a Jesús? ¿Por qué más usted está buscando a Jesús? Bueno, luego Jesús los invita a ir a algo más importante y entonces ellos preguntaron. Versículo 28, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, y le respondió Jesús. Ellos aceptan el reto de Jesús de ir un poquito más profundo y por eso le hacen preguntas. Pero de nuevo Jesús no responde como ellos esperaban. Ellos esperan que les diga qué es lo que tienen que hacer. Jesús no les dice qué tienen que hacer, sino en quién deben confiar. Versículo 30 al 33. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan del cielo es el que bajó del cielo y da vida al mundo. Entonces Jesús nos invita a creer y ellos hacen una pregunta justa. ¿Por qué debemos creer en ti? ¿Qué señal haces o qué has hecho o qué vas a hacer para que nosotros confiemos en ti, para que te creamos a ti? Y los judíos como pueblo toda la vida habían seguido a Jesús, habían seguido a Dios en el desierto, a la tierra prometida, y Dios los había siempre, se había manifestado siempre en grandes señales, en grandes milagros. Entonces el pueblo de Israel se había acostumbrado a que Dios actuaba por medio de señales.
Y la respuesta de Jesús es que si en el pasado Dios les había dado la señal del maná, o sea, el pan que descendió del cielo para que ellos no se murieran en el desierto y comieran, ahora Jesús ha descendido del cielo como el nuevo maná y el verdadero pan del cielo. Él dice, la señal no es que va a caer pan del cielo, la señal es que ahora estoy yo como el pan de Dios que viene a la tierra. Juan 6:34, Señor, le pidieron, danos siempre este pan. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ellos todavía están luchando para entender lo que Jesús les está queriendo decir. Juan 6, 41 y 42. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Y otra vez es una palabra justa. O sea, que el vecino suyo, el hijo del señor de la tienda o el hijo del carnicero venga y diga, yo bajé del cielo y yo conozco a su mamá y su papá, mi hijo, deje de fumar eso. La gente se sorprendió. Nosotros sabemos quién es usted, quién es su papá y su mamá, ¿cómo nos va a meter el cuento de que usted bajó del cielo? Versículos 47. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron entonces a discutir acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos de comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, ni beben de su sangre, no tienen realmente vida. ¿Verdad que todo eso suena como confuso? La gente ha seguido a Jesús, le ha visto hacer milagros asombrosos, le ha escuchado sus inspiradoras enseñanzas, pero ahora dice cosas que están como raras. ¿Cómo así que le tenemos que comer la carne de este man? Y tomar la sangre de él. Esto suena como a vampiros. Entonces ellos estaban confundidos. Entonces, versículo 60 al 69. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causó tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he dado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Israel. Yo no sé si ustedes lo notaron. Lo más llamativo de todo esto, bueno, no lo más llamativo, pero a mí lo que más me llamó la atención es la cantidad de preguntas que la gente hace a Jesús. Yo les coloqué ahí algunas en la guía de la enseñanza. Le preguntaron, Rabí, ¿cómo llegaste aquí? ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios que Dios exige? Hay una cantidad de preguntas que la gente continuamente le hizo a Jesús.
Y eso creo que nos muestra cuál es la primera fase de la fe. La primera fase de la fe es hacer preguntas. Hacer preguntas. ¿Ya lo tienen? Por una variedad de razones ellos querían saber. Y son buenas preguntas. Hoy estamos haciéndonos muy seguramente las mismas preguntas que ellos hacían. ¿Cómo seguir a Jesús? ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Quién es Jesús para que lo sigamos? ¿Qué significa confiar en Jesús? ¿Qué significan las cosas que Él nos dice? ¿A dónde nos quiere llevar? No son preguntas que nos hacemos. Si usted no se hace esas preguntas, usted no está avanzando en la fe. Porque escuchen esto, hacer preguntas abre puertas. Hacer preguntas es sabio. Mire lo que dice Proverbios 14:15. El ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente piensa cada paso que da. Y ese es el versículo de aprender esta semana. Proverbios 14:15. El ingenuo cree todo lo que le dicen, no lo pregunta, no lo cuestiona, no lo duda. Ah, sí, bueno, sí. Pero el sabio piensa cada paso que da. Hacer preguntas es otra forma de amar a Dios con toda mi mente. ¿Recuerdan que Jesús dijo el mandamiento más importante es amar a Dios con todo qué? Todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma y con toda mi mente. Cuando usted hace preguntas, cuando usted cuestiona, cuando no le da miedo dudar, usted está amando a Dios con toda su mente, porque hacer preguntas significa que estamos interesados, comprometidos. Hacemos preguntas, entramos en una conversación con Jesús, como esta gente. No se puede tener una relación con alguien sin hacer preguntas. ¿Cierto que cuando estamos en una relación con alguien, hacemos preguntas? Le preguntamos. Jesús nunca nos pide que simplemente aceptemos un sistema de creencias. Nos dice que nos comprometamos con Él. Tenemos el desafío de confiar no en unas doctrinas, sino en una persona, Jesús. En muchas iglesias dice, es que hay que tener la sana doctrina. La sana doctrina, ¿sabe cuál es? Según el Evangelio, la sana doctrina es Jesús. Esa es la sana doctrina del Evangelio. De igual manera, a lo largo del texto de hoy, Jesús les está invitando a confiar en Él. Por eso les coloqué ahí todas las veces que Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que bajó del cielo, yo soy. Él no le está diciendo, crean en la doctrina calvinista, en la reformada, en la bautista, en la pentecostal, en la presbiteriana, en la católica. Esa es la doctrina verdadera. Jesús está diciendo, confíen en mí, en quién soy yo. Porque la esencia de nuestra fe es Jesús y solo Jesús. Pero es tan fácil desviar nuestra mirada de Jesús y empezar a confiar en milagros, en doctrinas, en líderes religiosos, en tradiciones, aún en nuestra capacidad de razonar. Noten esto en el Evangelio de Juan. Encontramos la mayor invitación, la mayor cantidad de veces que se nos invita a creer. Muchas veces dicen, el Evangelio de Juan es el Evangelio del amor. No, el Evangelio no es el Evangelio del amor, es el Evangelio de la fe. Es más, el mismo Juan lo escribió, dice, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso reiteradamente en el Evangelio la palabra creer aparece en la Biblia, porque es una continua invitación que nos hace el Evangelio a confiar en Él. Todas esas afirmaciones de Jesús nos llevan entonces a la segunda fase del viaje de fe. Y es esta, la segunda fase, tomar una decisión. Tomar una decisión. Todas estas personas escucharon exactamente el mismo mensaje. Escucharon exactamente las mismas palabras salir de la boca de Jesús y vieron exactamente los mismos milagros. Sin embargo,
Un grupo de personas decidió alejarse de Jesús y otro grupo de personas decidió ¿qué? Seguir a Jesús. Jesús no le obligará a usted a nada. Reiteradamente en el Evangelio usted va a encontrar cómo Jesús dejó que la gente se alejara de él. Muchos lo siguieron, pero muchos dijeron, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros, vieron la compasión y el amor que tenía por la gente, y muchos decidieron, qué cuento, no lo vamos a seguir. Sin embargo, lo único que no podemos hacer es quedarnos viviendo en la tierra de la indecisión. Hubo personas que decididamente dijeron, no lo vamos a seguir. Y otros que dijeron decididamente, lo vamos a seguir. Como Pedro, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero lo que no es posible hacer con Jesús es quedarnos toda la vida en la tierra de la indecisión. Pues yo no sé, un día de esto, déjemelo pensar más. Porque no decidir es decidir. En algún momento, como Jesús le dijo a Tomás, Jesús le dijo a Tomás, necesitas dejar de dudar y empezar a creer. En algún momento necesitamos jugárnosla por Jesús o de abandonar a Jesús. Tenemos que tomar una decisión basada en la evidencia que hemos escuchado y visto. La fe no se trata de dar un salto al vacío, se trata de analizar lo que escuchamos de Jesús, sus enseñanzas, lo que vemos de Jesús, sus obras, ver su amor, ver su compasión, ver cómo trataba a la gente y con base en eso tomar una decisión. Entonces, la primera fase de la fe es hacer preguntas, la segunda fase es tomar una decisión. Pero, aunque tomemos una decisión, aunque nos decidamos por Jesús, necesitamos reconocer que por muchas razones siempre caminaremos con preguntas, con dudas, por una razón, y es que la fe no es estática. La fe siempre está avanzando, siempre nos está queriendo llevar a algo más. La fe no es una cosa, recuerden, la fe cristiana no es confiar en una cosa, no es confiar en un algo, sino en un alguien, en Jesús. Y eso nos lleva a la tercera fase del camino de la fe, vivir con incertidumbre, aceptar que la incertidumbre es parte del camino de la fe. Todo el resto del libro de Juan habla de cómo los seguidores de Jesús, incluso después de tomar las decisiones de seguirlo a Él, estaban luchando con tratar de entender qué significa lo que decía Jesús. Y se rascaban la cabeza de vez en cuando y decían, no entendemos. Nuestra fe siempre implicará hacer preguntas, porque no es una fe ciega. Caminamos nuestra fe con la mejor información que tenemos sobre lo que es la verdad, pero la duda será una compañera constante. Si somos honestos, debemos aprender a creer y ser escépticos al mismo tiempo. Y la incertidumbre, esa incertidumbre puede sentirse muy incómodo, pero es parte de nuestro viaje de fe. No tenemos ni tendremos todas las respuestas a nuestras preguntas. Y yo nunca olvido a uno de mis profesores del seminario. Primera clase, la primera clase que tuvimos con él, Pastor Maza. Y él nos decía, porque teníamos tantas preguntas, uno entrando al seminario por primera vez, uno tiene tantas preguntas. Y uno cree que esos profesores saben todas las respuestas. Y él nos calmaba y nos decía, ojo, tranquilos, mire, yo les voy a decir esto.
Ustedes llegan, entran al seminario con 1000 preguntas que hacer. Tranquilos, van a salir con 1.000.000 de preguntas. Más que preguntas, ¿van a encontrar qué? Más que respuestas, ¿van a encontrar? Más preguntas. Y eso se siente incómodo. Pero así vivimos nuestras vidas todos los días, con incertidumbre. Sin embargo, vivimos nuestra fe, nuestra vida cotidiana normalmente. O usted cuando se monta en el bus, o antes de montarse en el bus, usted dice, bueno, ¿me monto o no me monto? ¿Será que este bus se irá a varar? ¿Qué tal que se choque? ¿Y el conductor será que está amanecido o borracho? Y de pronto me atracan en el bus, o de pronto este no es el bus. ¿Usted se hace todas esas preguntas antes de subirse? No, usted saca la plata y se sube, punto. Pero cuando se trata de la fe, sí, ay, no, es que todavía tengo tanta incertidumbre. Ay, es que todavía tengo tantas preguntas que hacer. Nunca va a dejar de tener preguntas, porque la incertidumbre hace parte del camino de la fe. Y esto se ejemplifica por la física. Recuerden que estamos hablando de la física de la fe, que nos enseña cómo vivir con cosas que no podemos probar absolutamente. Aquí la señorita Luz Ángela, que es la física de la casa, me habló del principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahí ustedes pueden ver la fórmula. Si alguien quiere saber qué significa, hable con la física, porque a mí eso me queda grande. Pero escuchen, aún en la ciencia hay un principio que se llama así, el principio de incertidumbre. Yo no lo entiendo completamente, pero lo que poco que entiendo es que hay cosas que no se pueden medir con absoluta certeza, sino con un alto grado de probabilidad. O sea, no hay una certeza completa en ese campo de la ciencia, en la ciencia en general, pero hay alto grado de probabilidad que sea así. Es decir, ni en la ciencia hay 100% de certeza. Por eso hay un principio que se llama principio de incertidumbre. Ahora, hay un físico, algunos lo catalogan dentro de los 20 físicos más importantes de la historia humana. Se llama Richard Feynman. Escribió lo siguiente, esto está en sus hojas porque es un poquito complicado. El científico tiene mucha experiencia con la ignorancia y la duda y la incertidumbre. El conocimiento científico es un conjunto de afirmaciones con diversos grados de certeza. Algunas casi inseguras, algunos casi seguras, pero ninguna absolutamente segura. Ahora los científicos estamos acostumbrados a esto y damos por sentado que es perfectamente coherente no estar seguro de que es posible vivir y no saber. Y esto lo ha dicho uno de los más grandes físicos de la historia. Podríamos aprender un poquito de la física de los físicos, porque nosotros oímos continuamente que hay como dos esferas del conocimiento, dos esferas dos mundos, uno el mundo de la ciencia y el mundo de lo religioso, de lo espiritual. El mundo de la ciencia hay certeza absoluta, porque hay pruebas, hay evidencias, hay certeza de conocimiento. Pero en el mundo de la fe está lleno de cosas que no se pueden probar. Pero lo que vemos es que en ambos mundos hay cosas que decidimos creer sin evidencias o pruebas que nos ayuden a entender. No hay 100% de certeza en ningún aspecto de la vida. Solo decidimos confiar. En la ciencia también se toma la decisión de confiar. Entonces, si le meten ese cuento, o aquí hay personas que dicen, no, es que yo no creo, no, mi corazón no está en la fe, mi mente. Ustedes los evangélicos le dejan el cerebro allá en la puerta, se lo quitan para entrar a la iglesia. Es que yo voy por el camino de la ciencia, que sí hay certeza, que todo se puede demostrar.
No, hay un principio que se llama el principio de incertidumbre. No hay cosas 100% ciertas, ni en la ciencia, porque la vida humana es así. No es la ciencia ni es la fe, la vida humana es así. Entonces, en la fase 1 hacemos preguntas, cuestionamos, dudamos, evaluamos las respuestas que nos da Jesús, analizamos quién es Él, sus obras, sus palabras. Luego avanzamos a la segunda fase en la cual tomamos una decisión. Miramos sus enseñanzas, las aceptamos o nos alejamos de Él. Y seguimos a Jesús no porque tengamos todas las respuestas, sino porque hemos decidido confiar en Él. Y mientras lo seguimos, continuamos haciéndonos preguntas y a veces dudando. Miren este versículo de Mateo capítulo 28, versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero ¿algunos qué? Dudaban. ¿Y sabe cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo fue esto? Después de la resurrección. O sea, estos son los discípulos de Jesús. Lo vieron crucificado. Lo vieron muerto, lo vieron enterrado y lo vieron resucitado y ahora lo tienen ahí y dice, los que menos deberían dudar eran ellos. Y sin embargo dudaban. Si alguien no tendría por qué dudar serían estos hombres. Pero esto es reconfortante porque estas personas luchaban con sus dudas como nosotros. ¿Cómo nosotros podemos luchar con nuestras dudas? Ay, no, es que estoy dudando, me voy a condenar. No, Dios no me va a bendecir porque estoy en preguntas. No, eso no se pregunta, hermano. Cuidado con la herejía, hermano, no se pregunta. Está a un paso de blasfemar. No sé en qué fase de la fe usted esté, pero en la que sea, Jesús no se sorprende, no se decepciona, no se enoja. Jesús nos acompaña en el viaje de la fe, con nuestras dudas, con nuestros cuestionamientos. Él es paciente y pide que seamos pacientes, bondadosos y amables con los que dudan. Judas capítulo 22, versículo 22, dice, sean comprensivos con los que ¿qué? Sean comprensivos con los que dudan. En muchas iglesias no se es comprensivo. En los círculos religiosos no se es comprensivo con los que dudan. Se señalan, se juzgan. Jesús extiende su mano hacia los que dudan, hacia los que caminan su fe dudando y les dice lo mismo que les decía a estos hombres en este capítulo 6 de Juan: confíen en mí, confíen en mí. Y yo los invito a que hoy, en este momento, en su mente y desde lo más profundo de su corazón, diga: Jesús, voy a confiar en ti. No porque tenga todas las preguntas ya con las respuestas, no porque tenga 100% de certeza, no porque no tenga ninguna duda. Voy a confiar en ti por quién eres tú. Tú eres Dios quien me ama. Tú eres Dios quien extiende tu mano hacia mí, no para juzgarme ni castigarme, sino para darme tu mano y acompañarme. ¿Qué tal si se ponen pies y en silencio allí? Solamente le hace esta oración al Señor: Jesús, voy a confiar en ti. Incline su cabeza. Y si lo quiere decir con sus labios, pero más importante, dígalo con su mente, con su corazón, desde el fondo de su ser. Dígale: Jesús, voy a confiar en ti.
Jesús, voy a confiar en ti. El camino que tú me invitas a seguir es un camino lleno de dudas, de cuestionamientos, de incertidumbre. Pero eso no me va a hacer alejar de ti, Señor. Eso me va a ayudar a confiar más en ti. No porque tú me vayas a dar todas las respuestas, sino porque tú eres la respuesta de mi corazón. Tú eres la respuesta que necesita mi vida. Tú no eres algo, tú eres alguien. Mi vida necesita de ti. No para tener certezas, sino para poder andar confiando y seguro de que siguiéndote a ti, Señor, mi vida estará en el mejor lugar, y es junto a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.